Hola, queridos y queridas colegas. Este, Hoy día quisiera hacerles una entrega en relación a herramientas de evaluación. Este es un documento que lo encontré en Educación Continua y está elaborado por Solange Faberó. Yo lo he arreglado un poquito para poder presentárselos a ustedes y que sea más fácil la comprensión. Vamos a las rúbricas. ¿Qué principio tiene su diseño? Su diseño debe responder a que el estudiante pueda ser evaluado de forma objetiva y consistente. Además, debe permitir establecer al profesor lo que se espera del estudiante y los criterios con que va a calificar el logro de un objetivo o una actividad. ¿Qué requisitos hay que considerar para ese diseño? Presentar las instrucciones claras sobre el producto esperado por parte del estudiante. Definir los aspectos a evaluar en relación a los elementos que debe contener el producto. Y definir bien los niveles de adquisición de la habilidad, especificando las diferencias en cuanto a lo aprendido por el estudiante. Explicita por qué la rúbrica es una alternativa de evaluación. Porque explicita los objetivos de una actividad de aprendizaje y el modo como alcanzarlo. También entrega al docente claridad respecto de la manera en que debe medir y registrar el progreso del estudiante. Determina los niveles de logro que el estudiante debe alcanzar y permite que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación. Señala también al estudiante las fortalezas y oportunidades para mejorar. Otorga información sobre efectividad del proceso de enseñanza. Disminuye la subjetividad en la evaluación y promueve la corresponsabilidad. Ayuda a mantener los estándares de desempeño establecidos y facilita la evaluación al ser simple su utilización y poder explicitarla con sencillez. Hay dos tipos de rúbrica, la holística y la analítica. Siempre se aconseja la analítica. Las ventajas: facilita la identificación y evaluación de componentes de un producto o de un trabajo y dan información específica y detallada del desempeño. Es útil para tomar decisiones. Como desventaja, el acuerdo es más complejo, ya que debe producirse a un nivel de mayor especificidad. Son más complejas de elaborar y de aplicar. Vamos a las pautas de cotejo. Bueno, es un listado de características, aspectos o cualidades sobre las que interesa determinar la presencia o la ausencia. Se caracteriza por la observación estructurada o sistematizada en tanto se planifica con anterioridad los aspectos que se quieren observar. Solo se indica si la conducta está o no está. No hay valores ni juicios intermedios. No implica juicios de valor. Y la ventaja es de fácil manejo para el docente porque implica solo marcar lo observado y se evalúa fácilmente con pautas evolutivas, comparando en una trayectoria con claridad lo que se ha adquirido o no se ha adquirido. Aquí les dejo unos tips, son 6 tips elaborados por dos psicólogas de la UDD para poder construir pautas o listas de cotejo. Como un ejemplo, en relación a la pauta de cotejo, y siguiendo la formalidad de los indicadores. Bueno, es una evaluación de proceso y hay que observar de manera simple la estructura o presencia de los elementos que queremos medir. Debe existir la correspondencia y coherencia total entre la instrucción dada y los indicadores solicitados. Y aquí un ejemplo. En la instrucción al estudiante no se encuentra el indicador, el cómic presenta una extensión mínima de 5 viñetas. Entonces, cuando les sugiero que debe existir la correspondencia y coherencia total entre la instrucción y los indicadores, ¿verdad? Se refiere efectivamente a esta situación. Por eso el ejemplo. En relación a las escalas de apreciación, sabemos que son un conjunto de características, ¿verdad?, que pretenden graduar la fuerza con la que aparece o no la conducta. Por tanto, es un buen instrumento para recoger información frente a comportamientos o acciones que queremos observar de manera permanente. Características. Se basa en la observación estructurada y sistematizada. Admiten una amplia gama de categorías de evaluación desde niveles óptimos a la contratación de la necesidad de refuerzo. Son más complejas que las listas de cotejo porque implican una discriminación un poco más precisa por parte del docente y no implica juicios de valor. Las ventajas. Ofrece una evaluación completa del estudiante en cuanto a las distintas dimensiones y es posible abarcar con ella las diversas áreas de desarrollo personal y académico. Acá también tengo un ejemplo con una salvedad. Vamos a observar el indicador número 4.
Se sugiere que cada indicador tenga su propio nivel de desempeño. En este caso, ¿verdad? Hay un ejemplo en donde está la creatividad y el trabajo en clases unidos. Se sugiere siempre un indicador, ¿verdad? Con sus niveles de logro. Vamos a ver entonces ahora los ítems de selección múltiple. Estos son pruebas objetivas, ¿verdad? Que permiten medir muchos aspectos del conocimiento, ya sea la memoria, la comprensión, el análisis, etc. Pone a prueba las capacidades de recordar y de reconocer la información que se ha entregado en las clases. Y también, ¿verdad? Podemos hacerlo reflexionar al estudiante. Son útiles para medir los conocimientos, los hechos, identificar relaciones, causas, efectos, distinguir hechos de opinión, diagnosticar los conocimientos, interpretar, argumentar. ¿Cuáles son los alcances? No se tiene que perder de vista el hecho de que como la misma prueba contiene las respuestas correctas o las más óptimas, esto puede favorecer el reconocimiento por parte del estudiante. La utilidad dependerá de la habilidad de construir los distractores. Además, con respecto a la corrección, permite una calificación inmediata, objetiva y uniforme. La puntuación no se ve afectada por elementos ajenos al conocimiento del estudiante. Vamos a ver las ventajas. Permite evaluar casi todos los niveles cognitivos del aprendizaje. Tiene una gran gama de respaldos de aprendizaje que son posibles de examinar en un solo instrumento. Se pueden controlar los aprendizajes desde el nivel taxonómico más simple hasta lo más complejo. Se sugiere además que sea de esa misma forma. Elimina la asignación de puntaje de forma subjetiva durante la corrección y se puede usar para evaluar todo tipo de asignaturas y contenidos disciplinarios. ¿Cuáles son ciertas limitaciones? No son adecuadas para medir la creatividad, la capacidad de expresión o aprendizaje en donde se requieren observar procesos. A veces es difícil encontrar buenas alternativas de respuesta. A menudo se incluye información específica o sin importancia. Ahí es donde hay que tener el cuidado. Requiere más tiempo para redactar que otros ítems y con frecuencia solo se limita a información de recuerdo. Se corrigen de manera rápida y con mayor objetividad. Como ventaja, también permite, mediante varias preguntas, evaluar gran contenido y es útil para evaluar la habilidad del alumno para parear palabras con información, eventos, lugares, conceptos, otros. Ciertas limitaciones, capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas de alto nivel y complejas, como la capacidad para organizar datos y para proponer la solución creativa de un problema. Aunque esto sí se puede trabajar, ¿verdad? En tanto, el docente debe ser muy creativo para poder dar, ¿verdad? Las preguntas adecuadas que necesita para que el alumno llegue a esta respuesta. Sobre todo con la presentación de casos y aumenta la posibilidad del alumno para adivinar la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá elementos y estructuras, ciertas cosas que tienen que ver con los enunciados y con las alternativas. ¿Ya? En relación a considerar en el enunciado, la premisa debe formular claramente una pregunta de manera que se pueda entender sin incurrir en alternativas. Cada ítem debe presentar un solo asunto. Que una pregunta no dé información para contestar otra, que la respuesta de una no dependa de la premisa de la otra. Si la pregunta está basada en una opinión o enunciado textual, citar al autor. La premisa debe estar redactada en forma positiva, ¿ya? Importante. Y si es en negativa, debe estar subrayada con negritas bien marcadas. Los enunciados redactados de esta manera tienden a medir la habilidad de la lectura. Por lo tanto, tienden a confundir a aquellos niños que tienen problemas, ¿verdad?, con la comprensión. La premisa debe contener en lo posible todas las palabras comunes a las alternativas. Evite referencias o indicios que permitan al alumno adivinar cuál de las alternativas es correcta y evite las descripciones largas que no aportan y la información superflua para reducir en el alumno la adivinación o la suposición. Además, debe considerar que tiene que ver con una congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas. Si la clave es todas las anteriores, lo que no se sugiere, ni todas las anteriores, ni ninguna de las anteriores, no pone la premisa como pregunta en singular. ¿Cuál? ¿Quién? Etcétera. Que todas las alternativas correspondan al mismo contexto o situación es muy importante, que tengan el mismo grado, ya el mismo nivel. La extensión de las alternativas debe tener también la mayor uniformidad posible, debe tener la misma distancia. Cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas deben disponerse en orden ascendente, eso es muy importante. Tener prudencia con las anteriores y ninguna de las anteriores. Se sugiere que esto no se utilice y también se sugiere y tratar de evitar
aquellas respuestas donde la alternativa sea A o C, B o D, A o B, etc. Una sola respuesta bien formulada o con alternativas bien formuladas. Evita usar expresiones negativas en la alternativa, especialmente si el enunciado de la pregunta tiene una expresión negativa ya que está incluida. ¿Ya? Vamos a ver los distractores, los elementos distractores y clave. Si la clave es todas las anteriores, no poner la premisa pregunta en singular. Tener prudencia con las anteriores y ninguna de las anteriores. Si el evaluado sabe más que de una de las alternativas ofrecidas son correctas, se dará fácilmente cuenta que todas las anteriores es la alternativa que debería seleccionar. Todas las alternativas elaboradas como distractores deben ser verosímiles y coherentes. Evite que las alternativas correctas queden ubicadas en una misma posición en todos los ítems. Distribuir al azar las respuestas correctas o claves de manera que cada lugar o letra sea utilizado aproximadamente la misma cantidad de veces en una prueba. Considere que el número de alternativas puede variar entre 4 y 5. Mínimo 4 alternativas, máximo 5. En relación a las alternativas o ítem de alternativas de verdadero y falso. Sugerencias para velar por la confiabilidad en la construcción del ítem. ¿Ya? Redactar afirmaciones con veracidad o falsedad que no admitan dudas. El enunciado no debe estar compuesto por una afirmación cierta o otra subsecuente falsa que la modifique o viceversa. Emplear un lenguaje acorde con el que dominen los estudiantes o con el que sea empleado habitualmente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No aparecer con sorpresas. No se trata de pillar a los estudiantes. Evitar enunciados que requieran de aprendizajes irrelevantes u obvios. Evitar aceleraciones de carácter muy general. Y evitar afirmaciones que sean transcripciones literales de textos o de estudio, de textos o de consulta. Bien, espero que estos elementos en relación a las herramientas de evaluación les sean muy útiles, estimados y estimadas colegas. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.